Hola, ¿qué tal amigos de la Bodeguita del Sabor? Mi nombre es Sexy Mondragón. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión haremos un homenaje al conjunto más famoso de la música tropical por sus 100 años de existencia. Una de las orquestas más emblemáticas y longevas de la música popular cubana y caribeña, la Sonora Matancera. Quédate en el video y no olvides suscribirte. Esta es la frecuencia de la Bodeguita del Sabor. Nacida en la década del 20, precisamente en la ciudad de Matanzas, Cuba, la legendaria agrupación de la Sonora Matancera, que ostenta ese nombre luego de haber usado otros tres: Tuna Liberal, Septeto Soprano y Estudiantina Matancera. Desde esa fecha y hasta el presente, este grupo ha recorrido el mundo, llevando lo mejor de la música de su país y de otras regiones, y por sus filas han pasado los mejores vocalistas de Latinoamérica. La historia nos remonta al 12 de enero de 1924, bajo la iniciativa de Valentín Cané, y precisamente en su casa se formó el conjunto bajo el nombre de Tuna Liberal, a petición de un partido político local del mismo nombre, que solicitó su formación para amenizar sus reuniones y mítines. En sus orígenes, era una agrupación en la que prevalecían las cuerdas, ya que era el momento del auge del son, y para esto se requerían 4 guitarras acústicas. En el año 1926 cambió su nombre al de Septeto Soprano. Ese mismo año acompaña en el coro a Eugenio Pérez, Carlos Manuel Díaz Alonso Caíto. En 1927 ingresa al grupo Rogelio Martínez Díaz, el gallego, por recomendación de Caíto. Más adelante Martínez sería el segundo director. En ese mismo tiempo se le cambia el nombre al conjunto, pasando a ser Estudiantina Sonora Matancera. Con mucho deseo de superación en todo, el grupo viaja a La Habana, donde se ponen en contacto con la compañía discográfica RCA Víctor y hacen su primera grabación el 12 de enero de 1928, en formato de 78 revoluciones por minuto. Iniciando la década de los 30, la agrupación empezó a adaptarse a los nuevos ritmos que aparecían por la época, como también adaptando nuevos instrumentos. Es el caso del piano de cola, que fue tocado por primera vez en el conjunto por Damaso Pérez Prado, quien años después sería el rey del mambo. En 1935, la agrupación adopta el nombre inmortal de la Sonora Matancera. Durante los primeros años de la década de los 40, realizan presentaciones en academias de baile, cabarets y en Radio Progreso cubano. También incluye en su repertorio guarachas y montunos, entre otros. El 6 de enero de 1944 se integran a la agrupación 2 músicos provenientes del conjunto de Arsenio Rodríguez: Lino Frías, quien tocaba el piano y entró recomendado por Severino Ramos, y Pedro Knight, que se convirtió en el segundo trompetista de la Sonora Matancera. En el mes de diciembre, el director Valentín Cané contrata a Bienvenido Granda como su nuevo vocalista, siendo su primera grabación La Ola Marina, de Virgilio González. Mira, la ola marina, mira. Y con él firman un contrato con la naciente casa discográfica Panart. Hacen grabaciones en este sello, aparte de Bienvenido Granda, Valentín Cané, Israel Pino, Caíto y Humberto Cané. A mediados de 1946, el fundador Valentín Cané comienza a tener problemas asmáticos, que lo obligan a ir abandonando poco a poco su actividad en la agrupación, dejando el cargo de director a Rogelio Martínez, aunque se le reconoció como director oficial hasta 1956, año en el que falleció. Antes de que la agrupación firmara su primer contrato de exclusividad con Panart Records, grabó otros temas para el sello Bar City, sin figurar en las etiquetas el nombre de la Sonora Matancera. Aquí destaca la primera versión de Se formó la rumbandela de Pablo Cay. Formó la rumbandela en casa de Ña Merced. La época de oro. Los años comprendidos entre 1947 y 1959 son considerados la época de oro de la Sonora Matancera. En 1944 la Sonora Matancera se trasladó a México, donde tuvo una gran acogida
y grabó varias películas con artistas como Tintán, Pedro Infante y Jorge Negrete. En 1947 firman para el sello discográfico Stinson, con el nombre de Conjunto Tropicana, debido a que ya tenían un contrato firmado para Panart, y dicha casa discográfica poseía la exclusividad de Sonora Matancera. Y para evitar líos judiciales, lo cambiaron por Tropic Habana, abreviado por Tropicabana. En esos tensos pero a la vez sustanciosos momentos, ingresan los cantantes Miguel de Gonzalo, Alfredito Valdés. En 1948, la vacante deja 2 años antes por Valentín Cané en La Tumbadora, es suplida por un nuevo integrante, Ángel Alfonso Furias Gillo. En octubre se integra a la Sonora Matancera uno de sus vocalistas más recordados y al primer cantante de talla internacional que tendrá el conjunto, Daniel Santos. Santos fue un afamado cantante boricua que ya poseía una larga trayectoria y amplio renombre antes de llegar a Cuba. Se suma en 1949 la primer vocalista femenina del grupo, Mirta Silva, renombrada intérprete puertorriqueña, quien ejecutó la guaracha Loca de Maximino Rivera. También graban por pocos meses con el sello discográfico Cafamo, firmado posteriormente para Ansonia Records. Bienvenido Granda graba 22 canciones, siendo la primera Se rompió el muñeco. En 1950 aparece nuevamente RCA Víctor, con la cual grabó Daniel Santos, y al terminar no volvieron a dejar registro musical en dicha disquera. Pero vendría una nueva empresa discográfica en la cual permanecieron unos largos y fructíferos 15 años, de la propiedad de Signet Segel, Seco Records. La Matancera hizo múltiples presentaciones en vivo, varias de ellas grabadas en archivos sonoros que hicieran en Radio Progreso y Radio CMQ. Su programa radial era Cascabeles Candado. En 1950 se produjo uno de los acontecimientos más importantes de su trayectoria, el ingreso de Celia Cruz, la reina de la salsa, quien se convirtió en la voz femenina más representativa de la Sonora Matancera. Con ella grabaron más de 200 canciones. Existe una gran cantidad de cantantes que han hecho historia dentro y fuera de la Sonora Matancera, de los cuales la más significativa y destacada es Celia Cruz, que comenzó a cantar con el conjunto siendo muy joven, reemplazando a la saliente Mirta Silva. Celia Cruz permanecería con la Sonora Matancera hasta 1966. 1951 fue un año muy significativo y prolífico para la agrupación matancera, que pudo integrar a sus filas como cantantes invitados a varias importantes voces. Uno de los más recordados fue el ingreso de Miguelito Valdés, quien el 8 de junio grabó su primer tema, La Rumba. Se formó el rumbón, de la autoría de Calixto Lisiaga. También en 1951 se integró el argentino Leo Marini. También ingresa el 25 de marzo Raúl de Castillo. El 15 de octubre Manuel Lisiaga Puntillita se une al grupo grabando su guaracha El Gallo, la Gallina y el Caballo, de José Carbo Menéndez. 1952 también es un año importante para la Sonora Matancera, pues por invitación de Celia Cruz se integró como cantante invitada el 26 de agosto Marta Jean, quien grabó precisamente al lado de Celia Cruz su único tema, el merengue haitiano Choco 1. El 1 de abril grabó su primer tema el fabuloso cantante-compositor puertorriqueño Bobby Capo, con la Sonora Matancera, el montuno de Severino Ramos Wilfrido Guevara, Dengue. En 1953, Daniel Santos dejó parcialmente la agrupación. Ese mismo año entra en sustitución de Daniel Santos el cantante colombiano Nelson Pinedo. El 3 de noviembre, Vicentico Valdés graba la guaracha del Reinero Martínez, Yo no soy guapo. Yo no soy guapo, señor, yo no soy guapo. Bienvenido Granda dejaría el sitio de cantante de planta de la Sonora Matancera. Su última grabación con la agrupación fue la guaracha Sujétate la lengua.
En junio ingresa quien se planeaba fuera el sustituto de Bienvenido Granda como cantante de planta y que formaría parte del coro, Laito Sureda, quien graba su primera guaracha, Caneíto Can, de la autoría de Gastón Palmer. Lo mismo hacen ingresando el 9 de septiembre el matrimonio Olga Chorens y Tony Álvarez, debutando con el porro Linda Caleñita, de la inspiración del compositor colombiano Lucho Bermúdez. Linda caleña, caleñita sin igual tú eres. En febrero de 1955, la Sonora hizo una gira en Colombia y allí descubren a Carlos Argentino. Otro cantante del grupo fue Celio González, quien ya tenía una trayectoria dentro de la isla. Ingresó a la agrupación el 23 de mayo de 1956, ejecutando su primera canción en el estudio, el bolero rítmico de Nelson Navarro, Quémame los ojos. En 1957, la Sonora Matancera hace una gira por Perú, Chile y Argentina, llevando como cantantes a Celio González y Carlos Argentino. En 1958, ese año se produjo el triunfo de la Revolución Cubana, ingresando como gobernante Fidel Castro. Ese mismo año se retiran Carlos Argentino y Celio González, quedando solo como cantante de planta de la agrupación Celia. A lo largo de la década del 1950, en los programas en vivo que tenían en Radio Progreso y CMQ, actuaron diversos cantantes que no llegaron a realizar grabaciones en el estudio con la Sonora, solo hicieron actuaciones en vivo. Es el caso de Orlando Vallejo, Sarita Arcio, Tito Cortés, Caridad Cuervo, Polito Galíndez, entre otros. Pedro Vargas cantó a dúo con Celia Cruz el bolero Obsesión, que hiciera famoso Daniel Santos. A principios de los años 1960, en una actuación de la Sonora Matancera en el programa Estudio Raleigh de Pedro Vargas, cuando ya residían en México, cantaron juntos el tema Por dos caminos, que hiciera famoso Bienvenido Grande. Soñaba un mundo de feliz. Se dice que Benny Moré también actuó en vivo con el conjunto. No pudieron grabar porque pertenecían a distintas casas disqueras. Pedro Knight, entonces trompetista de la Sonora y después manager y esposo de Celia Cruz, señaló que el mismo Chocolate fue invitado como tercer trompeta para la actuación que se hizo durante el programa de Cascabeles Candado. El último disco de la Sonora Matancera grabado en Cuba fue realizado el 10 de mayo de 1960 y lo ejecutó Celia Cruz. Salida de Cuba. El 15 de junio de 1960 salieron de Cuba para cumplir un jugoso contrato que tenía la Sonora Matancera y viajan a la Ciudad de México, sin saber que jamás volverían a su país. De acuerdo con declaraciones que hiciera Celia Cruz, el director del grupo, Rogelio Martínez, era el único que sabía que era un viaje sin regreso a la isla. En esos tiempos grabaron discos fuera de Cuba. En 1965, un año difícil para la Sonora Matancera, ya que se retiran definitivamente como cantantes estelares Celia Cruz y Celio González. En el año 1969 se incorpora Roberto Torres, el Caminante, quien no hizo grabaciones en un estudio con los Matanceros, solo hizo grabaciones en vivo. También se reincorporan por breve tiempo algunas de las voces legendarias del conjunto, como Leo Marini, Celio González y Carlos Argentino, para realizar nuevas producciones musicales grabadas con Orfeón en México. En 1974, la célebre cantante mexicana Toña la Negra realiza 2 grabaciones con la Sonora. Para la ocasión de los 65 años de fundación de la Sonora Matancera, que se celebró en el Central Park de Nueva York, el 1 de julio de 1989, con la integración de Hilda Mirós, de todos los componentes con vida de la Sonora Matancera, como también de sus cantantes, también grabaron las presentaciones que tuvieron en el Carnegie Hall. Sería la última vez que todos se juntaban en concierto. Se presentaron cantando Celia Cruz, Daniel Santos, Vicentico Valdés, Alberto Beltrán, Nelson Pinedo, Celio González, Leo Marini, Alberto Pérez, Bobby Capo, Carlos Argentino, Jorge Maldonado, Güelfo Gutiérrez, Roberto Torres,
Yayo el Indio, y desde luego Carlos Manuel Alfonso Díaz Caíto y Rogelio Martínez Díaz. En diciembre de ese año fallecería Bobby Cap. La Usurica decide dejar a un lado otros proyectos y, en acuerdo con Rogelio Martínez Jr., decide tomar la batuta del conjunto y asume la dirección del mismo. Fijó la residencia del grupo en Las Vegas, Nevada, y desde ahí continúa con la labor que inició hace 100 años. Más de 1030 temas grabados y cualquier cantidad de acetatos y discos compactos publicados reafirman lo dicho y ubican a la Sonora en un pedestal inamovible. Por sus filas pasaron 47 cantantes de 9 nacionalidades, de ellos 26 cubanos, 11 puertorriqueños, 2 argentinos, 2 mexicanos, un dominicano, un venezolano, un uruguayo, una haitiana y 2 colombianos. Su legado es una fuente de inspiración y orgullo para las nuevas generaciones de músicos y cantantes que siguen su ejemplo de calidad, versatilidad, profesionalismo y alegría. La Sonora Matancera es sin duda una institución musical que ha trascendido en el tiempo y las fronteras y que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Felicidades, Sonora Matancera, y que viva la música. Los amigos de la bodeguita del sabor.